El vuelo que se perdió en la noche. En la madrugada del 8 de marzo de 2014. Mientras gran parte del mundo dormía. Un avión despegaba sin hacer ruido en la oscuridad. El aeropuerto de Kuala Lumpur estaba en calma. Luces tenues. Pistas silenciosas. Rutina. Todo parecía normal. Un vuelo más. Uno de tantos que despegan cada noche sin que nadie les preste atención. Pero aquel no era un vuelo cualquiera. Aunque nadie lo sabía todavía. El vuelo Malaysia Airlines 370. Se preparaba para despegar rumbo a Pekín. Un trayecto habitual. Sin riesgos aparentes. Sin condiciones meteorológicas adversas. Sin alertas. Nada fuera de lo normal. A bordo. 239 personas. Familias. Trabajadores. Turistas. Tripulación. Cada uno con su historia. Con su destino. Con planes que jamás imaginarían que no llegarían a cumplirse. Algunos dormían antes incluso de despegar. Otros miraban por la ventana. Otros pensaban en lo que les esperaba al aterrizar. Era un vuelo nocturno. Silencioso. Tranquilo. Casi monótono. Y precisamente por eso. Nadie prestó atención. Porque cuando todo parece normal. Es cuando menos sospechas que algo puede salir mal. El avión era un Boeing 777. Uno de los modelos más seguros jamás construidos. Tecnología avanzada. Sistemas de seguridad. Un historial impecable. Era, en teoría, imposible que algo ocurriera sin dejar rastro. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que pasó. El despegue fue limpio. Suave. Sin incidentes. El avión ascendió lentamente en la oscuridad de la noche. Alejándose de la ciudad. Perdiéndose en el cielo. Siguiendo su ruta prevista. Durante los primeros minutos. Todo transcurrió con normalidad. La comunicación con la torre de control era clara. Precisa. Como siempre. Nada hacía pensar que algo estaba a punto de cambiar. Nada indicaba que ese vuelo estaba a punto de desaparecer de la historia. A las 0:41 aproximadamente. El avión alcanzaba su altura de crucero. Todo estaba en orden. Todo bajo control. Los sistemas funcionaban correctamente. Los pilotos seguían el protocolo habitual. ¿Y entonces? Llegó el momento. El instante que lo cambió todo. El avión se aproximaba al espacio aéreo de Vietnam. Un punto normal en la ruta. Un simple traspaso de control. Un procedimiento rutinario. La torre de control de Malasia dio la última instrucción. Y el copiloto respondió. Con una frase que pasaría a la historia. Una frase simple. Tranquila. Sin ninguna señal de alarma. Buenas noches, Malaysia 370. Nada más. Silencio. Y después de eso. No hubo nada. Ninguna otra palabra. Ninguna señal de emergencia. Ningún aviso. Nada. El avión desapareció de los radares civiles. Sin explicación. Sin advertencia. Sin lógica. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Como si, en medio de la noche, hubiera dejado de existir. Durante los primeros minutos. Nadie reaccionó. Se pensó que era un fallo. Un problema técnico. Algo momentáneo. Algo que se solucionaría en cuestión de segundos. Pero los segundos pasaron. Y no volvió. Los minutos pasaron. Y el avión seguía sin aparecer. La confusión comenzó a crecer. Las comunicaciones se intentaron restablecer. Una y otra vez. Sin éxito. El silencio se hizo más pesado.
Más incómodo. Más inquietante. Porque en aviación, el silencio nunca es una buena señal. ¿Y entonces? Una idea comenzó a tomar forma. Una idea que nadie quería aceptar. El avión había desaparecido. Pero eso era imposible. Un avión moderno no desaparece así. No sin dejar rastro. No sin emitir una señal. No sin avisar. Y sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Un avión lleno de personas acababa de desvanecerse en el aire. Sin testigos. Sin explicación. Sin dejar nada atrás. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera aún, acababa de comenzar uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Un misterio que, años después, seguiría sin resolverse. Un misterio que cambiaría para siempre la forma en la que entendemos el cielo. Porque a veces, no es lo que vemos lo que asusta. Es lo que desaparece. Sin dejar rastro. El giro que nadie vio. Durante los primeros minutos, la desaparición del radar no generó pánico inmediato. En aviación, los pequeños fallos ocurren. Interferencias. Errores de señal. Problemas técnicos. Nada fuera de lo habitual. Pero esta vez, era diferente. Porque el avión no regresaba. Los controladores intentaron contactar. Una vez. Otra. Y otra más. Pero no hubo respuesta. El silencio seguía ahí. Inmóvil. Pesado. Inexplicable. Mientras tanto, algo estaba ocurriendo en otro lugar. Algo que no todos sabían. Algo que cambiaría por completo la historia. Los radares militares detectaron una señal. Débil. Intermitente. Pero suficiente para identificarla. Era el avión. Seguía en el aire. Pero no donde debía estar. Había cambiado de rumbo. Un giro brusco. Inesperado. Un movimiento que no formaba parte del plan de vuelo. El avión ya no se dirigía hacia Pekín. Había girado completamente. Y comenzaba a regresar. Pero no era un giro cualquiera. No era una corrección. No era un ajuste. Era una decisión. Una acción deliberada. Alguien había tomado el control. Y lo más inquietante es que en ese mismo momento, los sistemas de identificación del avión dejaron de emitir señal. El transpondedor apagado. El sistema que permite saber dónde está un avión. ¿Quién es? ¿Y hacia dónde va? Simplemente desapareció. Como si alguien hubiera querido que ese avión no pudiera ser visto. Ni identificado. Ni seguido. Y eso no es algo que ocurra por accidente. Porque para que eso suceda, alguien tiene que hacerlo. Con conocimiento. Con intención. Con un propósito. El avión continuó volando. En silencio. Invisible para los radares civiles. Pero no completamente perdido. Aún podía ser detectado por sistemas militares. Y lo que esos sistemas mostraron no tenía sentido. El avión cruzó la península de Malasia. Voló sobre zonas donde no debería haber estado. Y continuó avanzando. Como si siguiera una ruta nueva. Una ruta desconocida. Una ruta que nadie había autorizado. Mientras todo esto ocurría, nadie a bordo podía comunicarse. Nadie podía pedir ayuda. Nadie podía explicar qué estaba pasando. Porque desde el exterior, el avión ya no existía. Y desde el interior,
Nadie podía hacerse oír. La pregunta era inevitable. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de ese avión? ¿Quién había cambiado el rumbo? ¿Y por qué? Pero lo más inquietante no era el giro, ni el cambio de ruta, ni siquiera la desaparición del radar. Lo más inquietante era que el avión seguía volando. En la oscuridad. En silencio. Sin rumbo conocido. Sin contacto. Sin explicación. Como un fantasma en el cielo. Y en ese momento, la situación dejó de ser un simple problema técnico. Se convirtió en algo mucho más grave. Mucho más complejo. Y mucho más difícil de aceptar. Porque un avión no cambia de rumbo así. Un avión no apaga sus sistemas sin motivo. Un avión no desaparece del mapa. Y sigue volando como si nada. A menos que alguien lo haya decidido. El avión fantasma. Mientras en tierra, la confusión crecía. En el cielo, el avión seguía allí. Invisible. En silencio. Pero no detenido. No destruido. No perdido. Seguía volando. Y eso era lo más inquietante de todo. Porque si el avión seguía en el aire, entonces alguien estaba tomando decisiones. Alguien estaba controlando el rumbo. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Pero desde fuera, nadie podía verlo. Los radares civiles ya no lo detectaban. Había desaparecido del sistema. Como si nunca hubiera existido. Sin embargo, había algo que aún lo delataba. Los satélites. En lo alto del espacio. Muy lejos de todo. Los satélites captaron pequeñas señales. No eran mensajes. No eran llamadas de emergencia. No eran comunicaciones. Eran algo más simple. Pero igualmente inquietante. Pequeños pulsos. Pings. Señales automáticas que el avión enviaba de forma periódica. Como un latido. Débil. Lejano. Pero constante. Cada uno de esos pings confirmaba algo imposible de ignorar. El avión seguía volando. Y no durante minutos. Ni durante una hora. Sino durante horas. Horas enteras. Después de haber desaparecido. Eso cambiaba todo. Porque ya no se trataba de un accidente. No se trataba de una caída repentina. No se trataba de un fallo instantáneo. El avión había seguido en el aire. Durante más de 6 horas. 6 horas de silencio. 6 horas sin contacto. 6 horas en las que nadie sabía dónde estaba. Ni hacia dónde se dirigía. 6 horas en las que 239 personas seguían dentro. Y nadie en el mundo podía ayudarlas. Los datos de los satélites comenzaron a analizarse. Lentamente. Con precisión. Intentando reconstruir una ruta. Un recorrido. Algo que permitiera entender hacia dónde había ido ese avión. Y lo que descubrieron solo hizo que todo fuera aún más inquietante. El avión no había seguido hacia el norte. No se dirigía a su destino. Había tomado otra dirección. Una completamente distinta. Una dirección que lo alejaba de todo. Que lo llevaba hacia uno de los lugares más remotos del planeta. El Océano Índico. Un lugar inmenso. Profundo. Oscuro. Donde encontrar algo puede ser prácticamente imposible. Y eso fue lo que hizo que el caso cambiara por completo. Porque ahora ya no se trataba solo de encontrar un avión. Se trataba de buscarlo. En un lugar donde casi nada puede ser encontrado.
En un lugar donde el silencio es absoluto. Donde la oscuridad lo envuelve todo. Y donde un avión puede desaparecer para siempre. Sin dejar rastro. Sin dejar respuesta. Sin dejar nada. Y mientras todo esto se reconstruía en tierra. Mientras los expertos analizaban datos. Mientras el mundo empezaba a entender lo que estaba ocurriendo. Había una pregunta que se hacía cada vez más fuerte. Más difícil de ignorar. Más inquietante. Si el avión voló durante horas. Si cambió de rumbo. Si alguien apagó sus sistemas. Entonces, esto no fue un accidente. ¿Y si no fue un accidente? Entonces, ¿qué fue? La búsqueda que desafió al mundo. Cuando se confirmó que el avión no había aterrizado. Que no había señales de impacto. Y que había volado durante horas en una dirección desconocida. La situación cambió por completo. Ya no era un incidente. Ya no era un fallo técnico. Era una desaparición. Y no una cualquiera. Era la desaparición de un avión moderno. En pleno siglo XXI. Algo que, en teoría, no debería ser posible. Pero estaba ocurriendo. Y el mundo entero empezó a mirar. Gobiernos. Ejércitos. Equipos de rescate. Países de todos los continentes se unieron. Se desplegaron barcos. Aviones militares. Satélites. Tecnología de última generación. Todo lo que podía utilizarse. Se utilizó. Se rastrearon miles de kilómetros. Luego millones. Se revisaron mares. Costas. Islas. Zonas remotas donde apenas llega el ser humano. Pero no había nada. Ni una señal. Ni un fragmento. Ni un indicio. Era como buscar algo. En un vacío infinito. Los mapas comenzaron a llenarse de líneas. De zonas marcadas. De posibles rutas. Pero cada nueva búsqueda terminaba igual. Sin resultados. Mientras tanto, las familias esperaban. Pegadas a las noticias. A cualquier información. A cualquier pista. A cualquier posibilidad. Pero lo único que recibían era incertidumbre. Días. Semanas. Y después. Meses. El tiempo pasaba. Y el avión seguía sin aparecer. Y eso solo hacía que el misterio creciera. Porque cuanto más se buscaba, más imposible parecía encontrarlo. Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Cómo puede desaparecer algo así? ¿Cómo puede un avión tan grande, con tanta tecnología, simplemente desvanecerse? ¿Por qué no hay restos? ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no hay respuestas? Y cuanto más se repetían esas preguntas, más inquietante se volvía todo. Porque en un mundo donde todo está controlado, donde todo se registra, donde todo deja rastro, esto no tenía sentido. No encajaba. No era lógico. Era como si algo, o alguien, hubiera conseguido hacer desaparecer ese avión. Y lo peor de todo es que nadie podía demostrar lo contrario. La búsqueda se convirtió en la mayor de la historia de la aviación. Un despliegue sin precedentes. Un esfuerzo global. Y aún así, el resultado fue el mismo. Nada. Y en medio de ese vacío, de esa ausencia total de respuestas, comenzó a crecer una idea. Una posibilidad que nadie quería aceptar. Pero que cada vez era más difícil de ignorar. Tal vez no estaban buscando en el lugar correcto. Tal vez el avión nunca quiso ser encontrado.
Las sospechas que nadie quería aceptar. A medida que la búsqueda avanzaba. Y las respuestas no llegaban. Los investigadores empezaron a mirar en otra dirección. Una dirección incómoda. Difícil. Pero inevitable. El interior del avión. Porque si el avión cambió de rumbo. Si los sistemas fueron apagados. Si todo ocurrió de forma precisa. Entonces había una posibilidad. Alguien dentro. Lo hizo. Y en ese momento. Todas las miradas se dirigieron hacia la cabina. Hacia los pilotos. Dos hombres con experiencia. Profesionales. Entrenados para manejar cualquier situación. Pero también. Los únicos que tenían acceso directo a los sistemas del avión. Los únicos que podían apagar el transpondedor. Los únicos que podían cambiar la ruta. Sin levantar sospechas. Sin dejar señales evidentes. Los investigadores comenzaron a analizar sus vidas. Sus rutinas. Sus comportamientos. Todo. Cada detalle. Cada movimiento. Cada conversación. Buscando algo. Cualquier cosa. Que pudiera explicar lo ocurrido. Y fue entonces. Cuando algunas piezas empezaron a llamar la atención. Nada definitivo. Nada concluyente. Pero suficiente. Para generar dudas. Una de las hipótesis que comenzó a tomar fuerza. Era la posibilidad de que el avión hubiera sido desviado de forma intencionada. Que alguien hubiera decidido cambiar el rumbo. Alejarse. Desaparecer. Pero esa idea era difícil de aceptar. Porque implicaba algo mucho más grave. Algo mucho más oscuro. No un fallo. No un accidente. Sino una acción consciente. Y si eso era cierto. Entonces todo cambiaba. Porque ya no se trataba de encontrar un avión perdido. Se trataba de entender una decisión. Una decisión que había afectado a 239 personas. Mientras tanto. Otras teorías también empezaron a surgir. Algunas hablaban de secuestro. De intervención externa. De fuerzas desconocidas. Pero ninguna lograba explicar todo. Ninguna encajaba completamente. Porque el problema no era solo lo que había ocurrido. Era cómo había ocurrido. La precisión. El silencio. La ausencia total de señales. Todo indicaba algo. Algo que no era casual. Algo que no era improvisado. Algo que había sido pensado. Calculado. Ejecutado con calma. Y eso. Era lo más inquietante. Porque cuando algo está planeado. Significa que alguien sabía exactamente lo que hacía. Y si alguien lo sabía. Entonces la pregunta era inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecer un avión? ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Y por qué? ¿No dejar ninguna pista? Pero cuanto más se profundizaba, más difícil era encontrar respuestas. Porque cada teoría abría nuevas preguntas. Cada explicación dejaba vacíos. Y en medio de todo eso, el misterio seguía creciendo. Silencioso. Oscuro. Inexplicable. Las teorías que no encajan. A medida que pasaban los meses. Y la búsqueda seguía sin resultados. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas eran lógicas. Otras. Difíciles de creer. Pero todas tenían algo en común. Intentaban explicar lo que nadie había podido demostrar. Una de las primeras hipótesis fue la del secuestro. La idea de que alguien hubiera tomado el control del avión. Que lo hubiera desviado. Que lo hubiera llevado a un lugar desconocido. Pero esa teoría tenía fallos.
No hubo reivindicación. No hubo comunicación. No hubo exigencias. Nada. Un secuestro sin mensaje. No tenía sentido. Otra teoría. Apuntaba a un fallo técnico extremo. Algo que hubiera inutilizado los sistemas. Algo que hubiera provocado un comportamiento extraño. Pero esa idea también se desmoronaba. Porque los sistemas no fallaron todos a la vez. Fueron apagados. Uno tras otro. De forma precisa. Como si alguien supiera exactamente qué hacer. Y eso. No es un fallo. Eso es una acción. También se habló de un incendio. De humo en cabina. De una situación que obligara a los pilotos a desviarse. Pero si eso hubiera ocurrido. Habría señales. Mensajes. Intentos de comunicación. Algo. Pero no hubo nada. Solo silencio. Y ese silencio. Era lo más difícil de explicar. Con el paso del tiempo. Empezaron a aparecer teorías aún más inquietantes. Algunas hablaban de intervención externa. De algo que no podía verse. De algo que no podía detectarse. Pero esas ideas, aunque llamativas, no podían demostrarse. Y sin pruebas. Se quedaban en el aire. Como el propio avión. También surgieron teorías más complejas. Más elaboradas. Que hablaban de rutas ocultas. De aterrizajes en lugares remotos. De escenarios que, aunque posibles en teoría, resultaban extremadamente difíciles de sostener en la práctica. Porque cuanto más se analizaban, más preguntas generaban. Y ese era el problema. Nada encajaba completamente. Cada teoría explicaba una parte. Pero dejaba otras sin resolver. Y cuando un caso tiene tantas piezas sueltas. Cuando ninguna explicación lo cubre todo. El misterio no desaparece. Se hace más grande. Más profundo. Más difícil de ignorar. Porque ya no se trata solo de encontrar respuestas. Se trata de aceptar. Que quizás no las hay. Y esa posibilidad. Es la más inquietante de todas. Las pistas que no responden nada. Durante mucho tiempo. La búsqueda no dio ningún resultado. Nada. Ni una señal. Ni un fragmento. Ni una prueba. Era como si el avión se hubiera desvanecido por completo. Pero entonces, más de un año después, algo apareció. En una isla del Océano Índico. Un lugar remoto. Lejano. Aislado del mundo. Allí. Un objeto llegó arrastrado por el mar. Un fragmento. Pequeño. Dañado. Pero reconocible. Era parte de un avión. Y no de cualquier avión. Pertenecía al vuelo desaparecido. Por primera vez. Había algo real. Algo físico. Algo que confirmaba que el avión había terminado en el océano. La noticia recorrió el mundo. Después de tanto tiempo. Por fin había una pista. Pero esa pista no trajo respuestas. Trajo más preguntas. Porque ese fragmento no indicaba cómo ocurrió todo. No explicaba por qué el avión desapareció. No decía qué pasó en esas horas de vuelo. Solo confirmaba una cosa. El avión había estado en el océano. Y con el tiempo aparecieron más piezas. En distintas zonas. Arrastradas por las corrientes. Restos dispersos. Lejanos entre sí. Como si el mar hubiera decidido repartirlos. Pero ninguno de esos restos contaba la historia completa. Eran solo fragmentos. Partes de algo mayor.
partes de algo que seguía sin entenderse. Los expertos analizaron cada pieza, cada detalle, intentando reconstruir el final, intentando descubrir qué ocurrió en los últimos momentos. Pero incluso con esas pruebas, el misterio seguía intacto. Porque encontrar restos no es lo mismo que entender lo ocurrido. Y en este caso, lo importante no era solo el final. Era todo lo que había pasado antes. Las horas de silencio. El cambio de rumbo. La desaparición. Nada de eso se explicaba con los restos. Nada de eso se resolvía. Y eso solo hacía que el caso fuera aún más inquietante. Porque ahora ya no se trataba de encontrar el avión. Se trataba de entender una historia que parecía incompleta. Como si alguien hubiera borrado partes importantes. Como si faltaran piezas. Como si algo no quisiera ser descubierto. Y en medio de todo eso, la sensación era cada vez más clara. Había pruebas. Sí. Pero no había verdad. El misterio que sigue en el aire. Con el paso de los años, el mundo no olvidó. Pero tampoco encontró respuestas. El vuelo Malaysia Airlines 370 sigue siendo un enigma. Uno de los mayores misterios de la historia moderna. Se han invertido millones. Se han movilizado países. Se han utilizado tecnologías avanzadas. Y aún así, no hay una explicación definitiva. Hay teorías. Muchas. Algunas intentan encajar las piezas. Otras solo aumentan las dudas. Pero ninguna ha conseguido responder a la pregunta más importante. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Porque más allá de los datos, más allá de los análisis, más allá de todo lo que se ha investigado, hay algo que sigue sin resolverse. Algo que permanece en silencio. Las horas en las que el avión siguió volando. El momento en el que cambió de rumbo. La razón por la que se apagaron los sistemas. Todo eso sigue sin explicación. Y eso es lo que hace que este caso sea diferente. Porque no es solo lo que se sabe. Es todo lo que no se sabe. Todo lo que falta. Todo lo que nunca se llegó a descubrir. 239 personas desaparecieron en el cielo. Sin despedida. Sin mensaje. Sin dejar rastro. Y aunque se han encontrado piezas. Aunque hay indicios. La historia nunca se ha reconstruido por completo. Nunca se ha cerrado. Y quizás nunca se cierre. Porque hay misterios que permanecen. Que resisten. Que no se dejan resolver. Y este es uno de ellos. Un vuelo que despegó en la noche. Y que nunca llegó a su destino. Un avión que desapareció. Sin explicación. Y una historia que, a día de hoy, sigue perdida en el aire. Y quizás este misterio nunca llegue a resolverse. Porque hay historias que simplemente desaparecen. Sin dejar respuestas. Si este caso te hizo pensar. Si sentiste que algo no encaja. Puedes quedarte. Aquí seguimos explorando historias reales. Que el mundo aún no ha podido explicar. Y tal vez el próximo misterio sea aún más inquietante.